Vamos a dedicar un tiempo, hermanos, a compartir la palabra. Venimos estudiando la carta de Juan y hoy nos vamos a detener en estos 4 versículos del capítulo 2. Ubíquese en Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 3 al verso 6. Dice la Escritura: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. Oremos. Padre, muchas gracias en esta mañana. Sabemos que tu palabra es viva, eficaz, es inerrante, es infalible, es inequívoca, es autoritativa, es creadora, tiene el poder suficiente para transformar nuestras vidas, es útil para perfeccionar al hombre, para enseñarle, para exhortarle, para redarguirle, para corregirle, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es la palabra la que nos hace renacer de nuevo, la que genera el nuevo nacimiento en nosotros. No son las aguas del bautismo, es la palabra por la cual nosotros somos regenerados, pues el bautismo es el testimonio público y visible de que ya hemos nacido de nuevo. Pero es a través de tu palabra, el oír el mensaje, que esa semilla cae en buena tierra y produce el fruto necesario para salvación, para vida eterna. Ayúdanos en esta mañana a ser oidores y hacedores de ella, y que estemos atentos y reverentes a tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Siéntese, por favor, tenga la bondad. Vamos a llamar este mensaje en esta mañana seguridad y certeza de nuestra salvación. El apóstol viene escribiendo en estos pasajes anteriores, precisamente dando unas señales visibles de una persona salva. Y hermanos, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque es que como líderes y pastores debemos garantizar que hay una iglesia salva y no una iglesia inconversa, no una iglesia no creyente. Entonces la palabra nos confirmará, Dios confirma a los que son suyos a través de su palabra. Cada uno irá al espejo de la palabra, se mirará en el espejo y dirá: estoy, no estoy, me falta, no me falta, estoy en el proceso. Y es importante. Hoy hablaremos de la seguridad y la certeza de nuestra salvación, esa seguridad que todo creyente debe tener de que es salvo. En el Concilio de Trento, hecho por la Iglesia Católica Romana en la Edad Media, ellos proclamaron a través de ese concilio, en algunos artículos, y argumentaron que la seguridad de la salvación no se podía tener en el cuerpo, estando aquí. Es decir, que una persona no podía saber, estar segura, convencido de que era salvo estando en el cuerpo. Y hay un artículo, el artículo 9, que tiene que ver con la justificación, y titula Contra la vana confianza de los herejes, hablando de los reformadores de la época que estaban escribiendo acerca de la confianza de la salvación. Ellos hicieron una contrarreforma o un ataque a la reforma protestante y argumentaron cosas como estas. Dice el artículo: mas aunque sea necesario creer que los pecados ni se perdonan ni jamás se han perdonado, y no gratuitamente por la misericordia y los méritos de Cristo, sin embargo, es decir, se abre una excepción, sin embargo, no se puede decir que se perdonan o se han perdonado, o ninguno que haga ostentación de esa confianza y de esa certeza o de esa seguridad de que sus pecados le son perdonados.
En otras palabras, nadie puede tener seguridad de que sus pecados han sido perdonados y tener seguridad de la salvación. Más adelante dice, ni tampoco se puede afirmar, dice el artículo, el inciso, que los verdaderos justificados deben tener por cierto en su interior, sin el menor género de duda, que están justificados. No deben hacerlo. Ni que nadie queda absuelto de sus pecados y se justifica, sino el que crea con certeza que está absuelto y justificado, ni que con la sola creencia logrará toda esa perfección y el perdón y justificación de sus pecados. Al final este artículo dice, nadie puede saber con la certidumbre de su fe que ha conseguido la gracia de Dios. Nadie puede tener esa certeza. Eso lo escribieron ellos en respuesta a las proclamaciones de los reformadores, como Martín Lutero, entre otros. Ellos habían escrito acerca de la seguridad de la salvación, y en la Confesión Bautista de Fe de Londres del año 1689, en el capítulo 18, donde se habla de la seguridad de la salvación, entonces, a diferencia de la iglesia tradicional, los reformadores afirmaron que era cierto y era posible conocer si se era salvo o no estando en esta vida. Es decir, se podía tener la seguridad de la salvación. El artículo 18 de la seguridad de la salvación de la Confesión Bautista de Fe dice: los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y le aman con sinceridad, esforzándose por andar con toda buena conciencia delante de Él, pueden en esta vida estar absolutamente seguros de hallarse en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios. De tal esperanza nunca se avergonzarán. Esta certeza no es una mera persuasión fundada en una esperanza falible o mentirosa, sino que es una seguridad infalible de fe, basada, número uno, en la sangre de Cristo derramada en la cruz, y dos, en la justicia de Cristo revelada en el Evangelio, y también en la evidencia interna de aquellas virtudes del Espíritu a las cuales se le ha prometido al creyente, y en el testimonio del Espíritu de adopción que testifica dentro de nosotros, como dice Romanos, que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos y coherederos juntamente con Cristo. Entonces la iglesia tradicional se opone a que haya una seguridad de la salvación estando en esta vida, pero la Escritura nos da algo totalmente opuesto, garantizándonos que si nosotros tenemos la certeza y la confianza en la obra cruenta de Cristo en la cruz y la justicia de Cristo que nos fue imputada a nosotros, nosotros podemos estar hoy confiados con toda certeza de que nosotros somos salvos, y que esta salvación es segura porque la muerte de Cristo fue eficaz para salvar y redimir y perdonar nuestros pecados. El puritano inglés Thomas Brooke, en el siglo XVII, lamentó precisamente la falta de seguridad de muchos creyentes que hoy andan en una disyuntiva, en un ir y venir de su fe y de su confianza en su salvación. Y él dijo estas palabras, lamentándose de ese sentido fluctuante de muchos, cuando escribió en su libro Cielo en la Tierra, dijo estas palabras: la esperanza es una perla que la mayoría desea, una corona que pocos usan. Una seguridad muy bien cimentada debe hallarse en la mayoría de los cristianos, debe haber seguridad en ellos. Sin embargo, casi todos los seres humanos hoy viven entre temores y esperanzas y están pendiendo, por así decirlo, entre el cielo y el infierno. A veces esperan que su situación sea buena y en otras ocasiones temen que su condición sea mala. Por ahora esperan que
todo esté bien y que así será para siempre. Luego, en poco tiempo, temen que perecerán a manos de la corrupción o que prevalecerán en tal o cual tentación. Por consiguiente, o por dicha razón, son como un barco en medio de la tormenta, lanzados de aquí para allá. Este puritano estaba afirmando que hoy muchos creyentes no andan en la seguridad de la salvación y están pendientes de muchas situaciones, preocupados por muchas situaciones, preocupados en que perderán su salvación, preocupados frente a la tentación y creyendo que esa tentación podrá triunfar sobre ellos o que las situaciones podrán triunfar sobre ellos, cuando la Escritura nos dice que nosotros estamos seguros que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tenemos que estar seguros que Pablo en la Escritura, en Filipenses 1:6 dijo: estamos persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Totalmente seguros que aquel que nos conoció nos predestinó, quien nos predestinó nos llamó, quien nos llamó nos justificó y finalmente el que nos justificó nos glorificó. ¿Qué pues a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Eso se llama seguridad de la salvación. Por dicha razón, frente a tanta incertidumbre, no solo el apóstol Juan, en lo que vamos a analizar en esta mañana, sino también los demás apóstoles del Señor, como Pablo y Pedro, fueron incisivos en la necesidad de procurar ser confirmados todos los días, más y más en la fe, confirmados en la fe. En 2 de Pedro, capítulo 1, el verso 10, el apóstol Pedro dijo estas palabras: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, jamás caerán. Si ustedes todos los días están procurando hacer firme su vocación y su elección, si lo hacen, no caerán jamás. Pero Pablo también lo dijo a los corintios, 2 de Corintios 13:5, les exhortó a que cada uno de ellos se examinara. En el versículo 5 dice la Escritura: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Es decir, la vida del cristiano tiene que ir todo el tiempo probándose y examinándose y revisando y estando en procura de hacer firme su vocación y elección. Sabemos que la salvación depende de Dios. La Biblia dice: la salvación pertenece a Jehová nuestro Dios, y que esa salvación es segura porque estamos en la mano de Él. Y Él dijo: nadie las arrebatará de mi mano. Nadie, dijo Jesús. Pero a nosotros se nos exhorta que procuremos estar firmes en esa vocación y esa elección, porque eso nos da la certeza, la confianza y afirma aún más nuestra fe, que es una fe segura. Pero hermanos, debemos también tener en cuenta, además de ese testimonio de la Escritura, que esta seguridad conlleva a la obra del Espíritu Santo en cada conciencia, en cada creyente, para que sintamos el gozo, el perdón y anhelemos estar pronto en la presencia de ese Dios poderoso. El Espíritu Santo nos da la certeza, nos da la iluminación para que podamos comprender cuál es el llamado al que hemos sido llamados, cuáles son las riquezas que nos esperan y cuál es el poder que actúa en nosotros. Váyase a Efesios capítulo 1, el versículo 17. Pablo, hablando a los efesios, está orando por ellos con un propósito: que ellos sean confirmados en 3 cosas.
confirmados en 3 cosas. Verso 17. Desde el verso 15, Pablo dice: por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria en qué, en mis oraciones. ¿Por qué oraba Pablo? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que ustedes puedan entender qué cosas, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, número 1, cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Número 2, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y número 3, cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Estoy orando para que ustedes no pierdan el enfoque y sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuáles son las riquezas que han recibido en Cristo y cuál es el poder que actúa en ustedes, el poder del Espíritu Santo. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que actúa en ustedes. Y estoy orando para que ustedes tengan presente eso, y eso los afirme por completo en esta salvación. Volviendo a Primera de Juan, miramos entonces la exhortación de Juan a través de estos versículos, y vamos a dividir estos versículos en 3 partes que nos van a dar luz acerca de esa confirmación que asegura la salvación del creyente y nos muestra a nosotros a través de hechos claros y contundentes la seguridad de nuestra salvación. En el versículo 3 del capítulo 2 vemos la evidencia determinada, verso 3, una evidencia determinada de esa seguridad de la salvación. En el versículo 4 y 5 vamos a mirar una evidencia confirmada, como dice este texto, una evidencia confirmada por cosas que son posibles mirar en el creyente y que ratifican la seguridad de la salvación en él. Y número 3, en el versículo 6, una evidencia modelada por el andar de Cristo, que debemos nosotros ser imitadores de él. En el versículo 3 entonces nos dice la Escritura: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Juan se está involucrando en este texto. Juan está diciendo nosotros. Juan no está hablando externamente, simplemente está diciendo en esto sabemos que nosotros. Juan se está incluyendo en ese grupo de salvados que tienen la certeza y la seguridad y la esperanza de que son salvos. Y pasa a presentar un nuevo conjunto de pruebas indubitables cuando dice y en esto, para que ellos verifiquen la salvación y tengan la seguridad de ella. Y esto lo hará con todo el conocimiento de causa, al decir y al utilizar la palabra y sabemos que no significa otra cosa que la persuasión de algo que él ha experimentado, que él ha visto, que él ha oído, que él ha contemplado y que él ha palpado con sus propias manos. Entonces le está transmitiendo a la iglesia y le está diciendo, pero nosotros sabemos, estamos seguros. Ahora hagámosle una pregunta al texto y al escritor en esta mañana. Juan, ¿qué era lo que usted sabía? ¿Qué es lo que usted sabe? Siga leyendo el versículo. Pues nosotros que sabemos que le conocemos. Juan, ¿qué es lo que usted sabe? Yo sé que yo le conozco. Yo le conozco. ¿Podría responder usted esa pregunta en esta mañana? ¿Está usted totalmente seguro? ¿Sabe usted que usted le conoce y él le conoce a usted? Porque allí comienza la certeza y la seguridad. Nadie puede tener seguridad, escuche bien, nadie puede tener seguridad en algo que no conoce.
¿Dejaría usted su casa en manos de un forastero? ¿Dejaría usted sus hijos en manos de una persona que pasó y lo ha visto una vez solamente? ¿Lo haría? ¿Cierto que no? ¿Por qué? Porque la seguridad, la certeza y la convicción vienen a partir de ¿qué? Del conocimiento. Y Juan está diciendo entonces en el texto, y en esto sabemos nosotros que le conocemos. Nosotros le conocemos. Ahora Juan habla no de un conocimiento meramente intelectual, él está hablando de un conocimiento del Salvador Jesucristo que viene en una relación que hay entre Él y Cristo, una relación de salvación. Y entonces el planteamiento que Juan está haciendo aquí es que ese conocimiento se manifiesta por la obediencia externa, que es el fruto de una transformación interna, de una regeneración interna, se manifiesta en una obediencia externa, y en eso entonces se certifica que esa persona conoce a Dios. ¿Por qué Juan dice esto? Porque la Escritura muestra en diferentes textos que muchos decían tener una relación o una comunión con Él, muchos decían ser piadosos, pero simplemente con sus hechos lo negaban. Cuando Pablo le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo 3:1, del verso 1 al verso 5, miremoslo por favor. Pablo está diciendo aquí: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Lea el versículo 5. ¿Qué pasará con esos? ¿Tendrán qué? Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos que evita. Esa gente que tenía ese comportamiento, que eso, cuando uno mira esa radiografía, dice: este es un impío, este es un incrédulo. No, esos, dice la Escritura, que tenían que apariencia de piedad, se vestían de piedad. Es más, llegaron a camuflarse dentro de las iglesias como lobos rapaces, y tenían apariencia de piedad, pero tenían una vida totalmente ajena a esa piedad con la cual se vestían. Y en el libro de Tito, capítulo 1, el versículo 10, ocurría lo mismo en la iglesia que había en Creta. En el versículo 10 del capítulo 1 dice: porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan las casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Verso 16. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están ¿qué? Corrompidas. Verso 16. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Aquellos profesaban conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y los otros tenían apariencia de piedad, pero negaban la eficacia de ella. Pablo dice: a esto se evita. Así de que ahora Juan va a mostrar a través de la Escritura: en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos ¿qué? Sus mandamientos.
¿Cuál iba a ser el parámetro para conocer a esos creyentes verdaderos? ¿Cuál iba a ser el parámetro para revelar a los que estaban confirmados en la fe y en la salvación y los que no? Los que solamente tenían una apariencia de piedad y que negaban la eficacia de ella. Si guardan los mandamientos. Si los guardan, esos son los confirmados. Si no los guardan, no son. Y el término aquí, mandamientos, no se refiere específicamente a las leyes de Moisés. Se refería a los mandamientos que ellos habían recibido del Señor Jesucristo. Váyase a Mateo capítulo 28, el versículo 19. Ellos habían recibido de primera mano unas ordenanzas, unos mandamientos, unos preceptos de parte del Señor Jesucristo. Mateo 28, 19 y al verso 20. ¿A qué se refiere Juan aquí? Les está diciendo, esos que guardan los mandamientos, esos son los que conocen a Dios, esos son los confirmados en la fe. Verso 19, dice la Escritura, por tanto, id de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso es un mandamiento. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esos que guardan eso que el Señor ha mandado, esos que se rigen a través de esos mandamientos, que confirman la ley de Moisés, pues Jesús no vino a cancelar la ley ni a abolirla, sino a cumplirla. Esos que obedecen esos mandamientos son los que lo conocen, son los que son salvos, son los que tienen la esperanza, son los verdaderos creyentes, son los que obedecen esa palabra, los que realmente son los que obedecen. Pues la obediencia voluntaria a esas escrituras en la vida diaria son entonces el indicador confiable, oído, son el indicador confiable tanto para nosotros como para el mundo, porque nosotros somos cartas leídas al mundo, leídas por los hombres, y ese conocimiento del Salvador y esa obediencia a su palabra es lo que confirma si somos o no somos. Pablo, a quien no obedecían, los llamó hijos de desobediencia. Efesios capítulo 2, el verso 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? De desobediencia. Pero Pedro, a diferencia de Pablo, escribe en primera de Pedro 1:14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Qué es lo que marca la diferencia entonces? El que obedece y el que no obedece los mandamientos de Dios. Esa es la primera prueba, la primera evidencia. La evidencia determinada por el que obedece y el que no obedece. Ahí está la diferencia. La segunda evidencia la encontramos en los versículos 4 y 5. Vuelva allí al texto, primera de Juan 2:4 y el verso 5. El que dice, note la diferencia aquí. Versículo 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Pero el versículo 4 ahora dice, el que dice. Ya Juan no se incluye. Juan no está diciendo los que decimos. Ahora él dice, el que dice. ¿Por qué? Porque se trata de unos, él va a resaltar eso. Dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Verso 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto, ahora sí se incluye el apóstol en el texto. Por esto que sabemos que estamos en Él. Sabemos que estamos en Él. No somos los que
los que dicen, no, somos los que sabemos y conocemos que estamos en Él. Esos son. Podríamos graficar este concepto, hermanos, claramente con dos parábolas que Jesús narró y habló con los fariseos. Cuando Jesús se refirió a los fariseos para revelarles su desobediencia y la mentira de ellos frente al mensaje de arrepentimiento predicado por Juan el Bautista, el cual ellos rechazaron. La predicación la rechazaron. Y Jesús, con una sabiduría impresionante, va a revelar la desobediencia que hay en ellos a través de dos parábolas que usted va a mirar. Cómo Jesús, de una forma sabia, de una forma impresionante, va a hacer que ellos reconozcan su desobediencia con su propia boca, para graficar este concepto de aquellos que dicen obedecer y no lo hacen. Jesús contó una parábola, capítulo 21, el verso 23 de Mateo. Es impresionante la sabiduría de Jesús. Frente a la pregunta que los fariseos le hicieron a Jesús, ¿con qué autoridad haces tú esas cosas? ¿Con qué autoridad haces las cosas que haces? Jesús utilizó esa pregunta para revelar la desobediencia de ellos. Y Jesús les dijo, bueno, les voy a hacer una pregunta. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes, los religiosos y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿Tú quién eres? Para que vengas a enseñar aquí. Versículo 24. Jesús les dijo, yo también os haré esta pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Les hizo una contrapregunta. Ustedes me están preguntando una cosa, pero ustedes me la están preguntando es para hacerme caer. Pero vamos a hacer una cosa. Yo les voy a hacer una pregunta y si ustedes me la responden, yo les respondo la que ustedes me hicieron. ¿Qué tal? Versículo 25. El bautismo de Juan, ¿de quién era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Estamos en una encrucijada. Si decimos que era del cielo, entonces nos va a decir, ¿por qué no se bautizaron? Y si decimos que era de los hombres, entonces van a decir que Juan estaba diciendo mentiras y el pueblo tiene a Juan por profeta y nos vamos a echar al pueblo encima. Entonces, ¿qué hacemos? Le respondieron a Jesús y le dijeron, no sabemos. No sabemos. Mire la perspicacia. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Si ustedes no me responden, yo tampoco les respondo. Pero les voy a contar una parábola. Yo les voy a sacar a ellos para que ellos mismos con sus propios labios digan que son desobedientes. Versículo 28. Del verso 28 al verso 32, esa primera parábola que se llama la parábola de los hijos, de dos hijos, va a revelar la desobediencia y la mentira de los fariseos y la obediencia de los publicanos y pecadores verdaderamente arrepentidos. Verso 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondió él, dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose el otro hijo, le dijo de la misma manera, respondiendo él, sí, Señor, voy, y no fue. El primero dijo, no, yo no voy a ir, pero se arrepintió y fue. Y el otro dijo, sí, yo voy a ir, con toda seguridad que yo voy, y no fue. Ahora el Señor les pregunta en el verso 31, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Ellos dijeron, el primero se arrepintió y fue. Y escuchen la respuesta de Jesús. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios.
Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Ustedes son esos hijos desobedientes que dijeron que iban a ir y no fueron. Y aunque tenían la palabra de Dios, y aunque tenían los mandamientos, y aunque tenían el conocimiento, dijeron que iban y no fueron. Dijeron que se iban a arrepentir y no se arrepintieron. Pero estos publicanos que ustedes señalan, tildan de pecadores, estas rameras que no son ni siquiera dignas de acercarse a mí porque ustedes las están sacando y las están juzgando, esos van a ir delante de ustedes al reino de los cielos porque se arrepintieron. Y inicialmente dijeron que no iban, pero arrepentidos fueron. Esos van delante de ustedes al reino de los cielos. Pero ahora Jesús no ha terminado la paliza que les va a dar, y ahora les va a decir para dónde es que se van a ir ellos por su dureza y su no arrepentimiento. En el versículo 33 al verso 45, en esa segunda parábola de los labradores malvados, Jesús va a revelar las consecuencias y el castigo de aquellos que desobedecen y no producen el fruto de arrepentimiento para vida. Les va a contar otra parábola, como quien dice, los va a acabar de aniquilar. Ya les dijo, ustedes no se arrepintieron. Versículo 33, dice la Escritura: oíd otra. Escuche, oíd otra. Esto no ha terminado, tranquilo, la paliza sigue. Oíd otra. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen el fruto. Necesito que me den el producido de la propiedad. Verso 35, mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. ¿Sabe de quién está hablando allí? De los profetas que ellos habían matado antes. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a todos los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta a los polluelos y no quisiste? A esos ustedes los mataron. Versículo 36, envió de nuevo a otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Está hablando de quién, de los apóstoles que también los mataron. Ahora dice el versículo 37, finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid y matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Y ahora Jesús va a hacerle la pregunta para que ellos mismos respondan cuál es su merecido. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Mire, las mismas palabras del hombre lo van a juzgar. Dice el versículo 41, le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará la viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. El Señor les va a decir, esos son ustedes, que no se quisieron arrepentir, dijeron que iban y no fueron, y tenían todo a la mano para hacerlo, pero no creyeron, y se vistieron de piedad y proclamaron que eran del pueblo, pero no lo eran. Versículo 42, Jesús les dijo, ¿nunca leíste las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, aquí viene el juicio. Por tanto, en respuesta a eso, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca ¿qué? El fruto de él. Como ustedes no quisieron y no se arrepintieron, entonces el reino se lo vamos a dar ¿a quién? A otro, a los que produzcan el fruto. Verso 44. Y el que cayere sobre esta piedra será ¿qué? Quebrantado,
¿Quiénes? El publicano, la ramera, el pecador, que cayeron de rodillas y se quebrantaron y se arrepintieron y se humillaron. Y dice, y sobre quien cayere la piedra, ¿qué hará? Lo desmenuzará. Impresionante. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron, ¿qué cosa? ¿Qué entendieron? Que estaba hablando de ellos. Yo creo que esa gente, cuando cayó en cuenta, ya tenía la daga hundida aquí, ya les había traspasado. La palabra, que es como espada de dos filos, ya los había que penetrado hasta lo más profundo. Ya sus mismas palabras los habían que condenado. Ya les habían dicho qué les iba a pasar a aquellos que estaban diciendo vamos y no fueron, aquellos que no produjeron que el fruto que hay que producir en el reino de Dios. Y el reino les fue quitado y les fue dado ¿a quién? A otros. ¿Saben quiénes son esos otros? Aquí estamos. La pregunta es, ¿estás produciendo el fruto? ¡Ay, qué dicha! Entonces los judíos rechazaron esto y nos lo dieron a nosotros porque ellos no producieron el fruto, fruto de arrepentimiento, fruto de justicia, buenas obras, y entonces se lo dieron a otros que no era pueblo se lo dieron, en este caso a los gentiles. Pero la pregunta que cabe en esta mañana para nosotros es, ¿y nosotros estamos produciendo el fruto? Si hoy el Señor nos pidiera cuentas para recibir de ese fruto que estamos dando de arrepentimiento, de obediencia, de todo ese fruto que genera la vida cristiana, ¿nosotros podríamos entregar fruto al dueño de la viña? Hermanos, hoy en esta mañana pensemos que podamos ser nosotros aquellos que han hecho uso obediente del arrepentimiento y no quienes se negaron a creer en la predicación del Evangelio para arrepentirse. Hermanos, que podamos ser nosotros quienes han producido los frutos de salvación y no quienes se tornaron estériles y contrarios a las demandas de obediencia del dueño de la viña. Hermanos, que podamos ser nosotros quienes han caído sobre la roca para ser quebrantados y no a quienes ha de caer la roca encima para desmenuzarnos. Hermanos, que podamos ser nosotros a quienes el Señor de la viña ha de llamado para hacerlos partícipes de su reino y no a quienes ha desechado el Señor para que no hagan parte de su reino. Yo quiero hacer parte de ese reino. Yo quiero poder presentarme delante de Él produciendo el fruto. Yo quiero hoy vivir quebrantado, reconociendo mi pecado, reconociendo mis faltas y yendo al lavacro, como lo decíamos hace una semana acerca del lavamiento, y reconocer que soy pecador, que soy necesitado y entrar en el reino de Dios. Estas dos parábolas nos confrontan a nosotros. Estas dos parábolas nos dan un mensaje a nosotros hoy, que nosotros, como dice el texto, no seamos los que dicen que conocemos y guardamos, pero finalmente la verdad no está en nosotros, sino que seamos aquellos que guardan su palabra y que verdaderamente el amor de Dios está en nosotros. Que nosotros podamos tener el poder confirmar hoy en nosotros esta salvación, que podamos vivir no en incertidumbre, no en dudas, ¿soy salvo, no soy salvo?, sino que por estas señales de obediencia a su palabra, de comunión y de obediencia a lo que la Biblia dice, podamos estar totalmente y absolutamente seguros de que nosotros somos salvos. Es necesario, hermanos, hoy, de manera urgente, escuche, urgente, conocer las Escrituras. Por una sencilla razón y lógica razón, porque la obediencia a ellas son la confirmación de que estamos en Él. Si usted obedece las Escrituras, esa es la confirmación de que usted está en Él. Pero la pregunta es, si no conoce las Escrituras, usted no puede obedecer lo que no conoce. Y si no obedece, no está confirmando que es de Él. Y finalmente, reconocer la supremacía
y la preeminencia de Cristo como modelo perfecto en todo lo que nosotros estamos siguiendo, que nos garantice la complacencia del Padre. Pues el texto final, allí en Primera de Juan, vuelva al versículo 6, dice: el que dice permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Esa es la confirmación. La primera confirmación es que el que dice debe que guardar sus mandamientos. Y finalmente dice el versículo 6, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Es decir, necesitamos conocer el modelo de Cristo para nosotros poder ser imitadores de Él y andar como Él anduvo. No existe absolutamente nada, ninguna persona que pueda pasar la prueba de obediencia y hacer realidad la seguridad de la salvación en su vida si no contempla a Cristo como modelo perfecto de obediencia. Él es el modelo perfecto. Él es en quien el Padre tiene complacencia. Él es el que del Padre da testimonio. Él es el que Pedro dijo, sigan sus pisadas. Él es el único que hizo la voluntad del Padre. Y siguiéndolo a Él, podemos garantizar que andando como Él anduvo, nosotros podemos tener la seguridad de la salvación. Estemos en pie en esta mañana, tenga la bondad. El estar hoy y permanecer en Cristo y en su palabra es el sello de aquellos que tienen la certeza, la confianza, la seguridad de que son salvos. Usted dijo que iba, ¿cierto? Y fue. Usted entendió que debía arrepentirse y se arrepintió. Usted entendió que había que bautizarse y se bautizó. Usted entendió que había que vivir una vida santa y lo hizo, y lo hicimos. Esa es la idea, que haya congruencia entre lo que hemos conocido y lo que estamos haciendo. Vamos a orar en esta mañana. Padre, nos reunimos en torno a esta salvación que tú has provisto a través de la obra de tu Hijo Jesucristo. Hoy podemos tener la certeza, la confianza, la seguridad que esa salvación es segura. Esa salvación es infalible, que esa salvación está totalmente segura en tus manos. A través de este acto podemos confirmar que la deuda ya fue pagada, que la muerte de Cristo es eficaz, no será eficaz, no, es eficaz, fue eficaz y será eficaz. Hoy confirmamos la seguridad de la salvación y de nuestra esperanza y la confianza que tenemos de que nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron redimidos, perdonados por la obra cruenta de Cristo en la cruz. Hoy confirmamos esta salvación porque el Espíritu Santo ha puesto en nuestros corazones la obediencia para obedecer los mandamientos y para obedecer tu palabra. Y hoy tenemos la certeza, el conocimiento y la seguridad de que somos salvos, de que esa salvación es segura y que habrá un momento en que podamos reunirnos contigo como esos salvados, redimidos por la sangre de Cristo. Pido en esta hora, Señor, que en esta congregación, cada creyente que va a participar de esta cena pueda ser confirmado, pueda ser establecido y confortado en esta esperanza bienaventurada. Bendecimos, Señor, tu nombre, lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.